Pues buenas tardes a todas las personas que nos veis aquí en el Centro Asociado de la UNED en Tudela. Soy Luis Fernández, no para los de aquí, que ya me conocéis, sino para las que nos ven fuera. Hasta 220, tanto en España como aquellas personas que nos están viendo desde Grecia y desde Perú. Son más de 220 y les mandamos un fuerte abrazo. Voy a empezar presentando brevemente a las personas que tengo en la mesa. A mi derecha está Joaquín Nieto, al que agradezco especialmente que esté aquí, en el centro de la UNED de Tudela. Y a mi izquierda está Abel, miembro de la asociación Más Planeta y el que ha incordiado para que esto salga adelante, el que se ha encargado de llamarle y de conseguir que venga. Son varias las acciones que hemos hecho con vosotros. El otro día estaba aquí Laura, también Ana. Gracias por vuestra contribución a la ciudad, que me parece relevante. Y por tanto, si lo es, pues nosotros encantados de acogeros y de daros la difusión que creo os merecéis. Bueno, sabéis que nos llegan desde hace años ya muchos avisos desde múltiples áreas y sectores acerca del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad que, pues hemos estado discutiendo también con gente que han invitado a ellos o gente que hemos invitado desde la UNED directamente de la problemática que se nos viene encima, ¿no? Hay consecuencias que ya están encima, por ejemplo, un aumento de temperatura global, que hablábamos el otro día. El deshielo empieza a notarse especialmente, sobre todo en el Polo Norte, y van afectando negativamente a especies en las zonas norte, bueno, en todo el planeta, ¿no? El otro día hablaba con una persona que me decía que en Suecia están empezando a cultivar en zonas donde clásicamente nunca habían cultivado, ¿no? En zonas norte de Suecia se ha ido deshelando y empiezan ya a cultivar. Claro, en otros sitios por calor se pierden los. Otro problema es la pérdida de biodiversidad, que es esencial para los ecosistemas, y la provisión de servicios esenciales en nuestro planeta están en riesgo. Siempre hemos hablado pues, de los problemas de la polinización, la situación de las abejas, etc. Bien, hemos de comprender que la necesaria transición ecológica es también una puerta abierta a una evolución, esperemos que más justa, más próspera, en el campo económico, y nos aproximamos hacia una economía, esperemos, descarbonizada, sostenible, que pueda generar impulsos en sectores como en energías renovables, por ejemplo. También tuvimos una persona hablando de esto hace poquito. Movilidad sostenible o gestión de recursos o eficiencia energética. Todo eso puede generar nuevos trabajos, se supone. Hay datos que lo avalan, esto no lo digo yo, la ONU indica que el cambio climático podría reducir el PIB global en un 18% para el año 2050 si no tomamos ciertas medidas. Y por otra parte, la Fundación Europea para el Clima informó en un estudio que en el año 23 el sector de las energías renovables empleó a más de 12 millones de personas en todo el mundo, en una cifra que obviamente va a seguir creciendo en detrimento de otro tipo de trabajos. Pero como he dicho, esa transición debiera ser justa para los beneficios y las oportunidades que se creen de forma equitativa, mitigando impactos negativos, sobre todo en sectores más vulnerables. La Unión Europea ha hecho hincapié en la necesidad de que se haya una transición justa que combine acción climática, justicia social y territorial. Y esto incluye proyectos innovadores como, sabéis, el primer tren de hidrógeno en España o la creación de centros de innovación para el reto demográfico. Pero hay preguntas que quiero dejar un poco en el aire, por si Joaquín también tiene a bien responderlas o dar su opinión, y es de qué manera podemos garantizar que la creación de los nuevos empleos verdes compense la pérdida de otros, qué políticas de formación y reubicación laboral debiéramos adoptar, cómo podemos asegurar que la transición ecológica no profundice, no solamente no arregle, sino no profundice las desigualdades existentes, y qué papel juega la innovación, especialmente la IA, las IAs, y la tecnología en esa transición hacia una economía sostenible. No me voy a extender más, hemos quedado un poquito con
con Abel, que él sería quien presenta a Joaquín. Y nada, pues te cedo la palabra. Bienvenidos, bienvenidas, y espero que disfrutéis de esta tarde. Pues muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva charla de Más Planeta en la segunda, dentro de el programa de las segundas jornadas ecosociales de Navarra, que desde nuestra asociación y con la ayuda del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, pues estamos realizando en este año 2025. Nuestra asociación Más Planeta, como ya hemos venido diciendo en otras charlas, nace como respuesta o como seguirnos creyendo ese lema de que otro mundo es posible, ¿no? Y incluso sin ser ingenuos, sabiendo que es difícil, pero porque vivimos en una situación de crisis, una crisis muy fuerte, un reto muy claro, y como reto, como generación y como especie, nos lo tomamos en serio y lo que pretendemos es encontrar a la gente que está trabajando y que puede dar soluciones o algunas soluciones o líneas de acción que hagan posible esa adaptación a ese cambio climático o esa respuesta al cambio climático que queremos. Hoy traemos a una persona que viene a hablar de sostenibilidad, de cómo conseguir un desarrollo sostenible más real, pero muchas veces cuando se habla de sostenibilidad se habla desde el enfoque puramente ambiental, y hoy queríamos traer a alguien que hablara desde el enfoque social y económico de cómo conseguir esa sostenibilidad, de cómo esta emergencia climática que está afectando a ese desarrollo sostenible o a ese futuro, a ese objetivo que desde los ODS se plantea, cómo conseguir que todos los cambios, todas las situaciones que esta crisis está trayendo, tanto a nivel ambiental como a nivel sociopolítico y geoestratégico, pues se puedan afrontar de otra forma. Todo esto va a traer, evidentemente, alteraciones en esa pata, o en esas dos patas del desarrollo sostenible, que son lo social y lo económico. Va a generar empleos distintos, va a generar oportunidades, porque se van a generar nuevos nichos de actuación o actividad, pero también va a conllevar la destrucción de sectores y de actividades que hoy por hoy consideramos que son totalmente, ¿no?, fijas y necesarias para nuestro modelo de desarrollo. Cambiar ese modelo de desarrollo pues va a traer, y ya está trayendo, muchas consecuencias a nivel social. El mitigar o incluso conseguir que de esto salgamos mejor, pues es la clave o es un reto muy importante, y para eso hemos traído hoy aquí a una persona que lleva muchos años trabajando para conseguir que lo sea así, desde un concepto que es el que queríamos que fuera un poco el centro de toda esta charla y que ya ha adelantado Luis, que es el concepto de transición justa. Cómo pasar de una economía como la que venimos, que ha generado hoy por hoy los mayores índices, o que se supere la temperatura media del planeta de una manera histórica, es decir, creo que estamos en una situación que nunca se había visto, por lo menos desde que hay registros. Y pues traer a una persona como Joaquín Nieto, que nos pueda hablar de cómo transitar hacia un tipo de economía que no incremente esa situación o que por lo menos nos permita adaptarnos a ella, pues es importante. ¿Quién es Joaquín Nieto? Bueno, pues Joaquín Nieto es vicepresidente de la Asociación de Derechos Humanos, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos, vocal experto en el Consejo de Desarrollo Sostenible, miembro de la Junta Directiva de SeoverLife y Premio Nacional de Medio Ambiente. Ha sido director de la OIT en España desde el 2011 a 2021 y representante de los trabajadores la CDS en las negociaciones climáticas de Naciones Unidas entre 1994 y 2010 y fue el primer secretario confederal de Medio Ambiente de Comisiones Obreras entre 1992 y 2008. Una persona que siempre ha buscado intentar combinar la parte social y la parte ambiental y, por ende, la parte económica dentro de su trabajo. Y encima es navarro ilustre, que es de Mendavia, así que producto ribero casi, así y sin casi, ¿no? Producto ribero y producto navarro, así que muchas gracias por estar aquí. Y antes de que, imagino que pues
además de los agradecimientos, la primera pregunta, y ya para que empecemos en la línea de lo que planteaba Luis, en la línea de lo que hemos planteado como el centro de la charla, ¿qué es eso de la transición justa? Vamos a empezar ya concretando definiciones. Sí, buena pregunta. Bueno, antes de responderte a la pregunta, me vas a permitir que agradezca a las personas que se han acercado a este diálogo que vamos a hacer y a las personas que nos están escuchando online, que creo que también igual hasta podrán preguntar por el chat o directamente. Ese es el primer agradecimiento. Pero un agradecimiento muy especial a Más Planeta por haber organizado este ciclo, estas segundas jornadas ecosociales de Navarra, y por haberme invitado, porque ahí tengo doble agradecimiento, porque me habéis invitado a venir a Navarra, que es mi tierra, y siempre se agradece venir a la tierra, y porque me habéis invitado a hablar de algo que, como muy bien Abel ha comentado, es la esencia de mi actividad desde hace, pues, no sé, 40 años, por lo menos desde los años 90, en los que asumí importantes responsabilidades sindicales en la principal organización sindical de España y una de las más importantes de Europa, que es Comisiones Obreras. Fui el primer secretario, como bien has comentado, el primer secretario de Medio Ambiente de Comisiones Obreras, pero no era solo el primer secretario de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Fui el primer responsable ejecutivo de cualquier sindicato del mundo con la responsabilidad de medio ambiente. Cuando yo lo asumí, no había ningún responsable ejecutivo de medio ambiente en ningún sindicato en el mundo. Hoy no hay sindicato en el mundo que no tenga en su ejecutiva o en su órgano de dirección ejecutiva un responsable de medio ambiente, de sostenibilidad o de palabra equivalente. Y esto no ha sido algo espontáneo. Esto ha sido algo por lo que hemos trabajado muchas personas y yo fui el primero o uno de los primeros que empezó en esta actividad. Y era hablar de lo social, lo sociolaboral y lo ecológico. Y me he dedicado mucho tiempo a ecologizar el mundo laboral, llevar la responsabilidad ambiental al mundo laboral y a la actividad sindical, pero no solo a la actividad sindical, sino al diálogo social en España, en Europa y en el mundo, y a la vez también a introducir la dimensión social en la agenda medioambiental y en la agenda climática. Precisamente uno de los temas que más trabajo nos llevó, como ahora comentaré, ha sido el de la transición justa, el de conseguir que el concepto de transición justa y una actividad de transición justa formara parte también de los acuerdos vinculantes del sistema de Naciones Unidas y de la agenda de cambio climático como que se consiguió en París. Y los agradecimientos también a esta casa, a la UNED, a su director, Luis Fernández, por las actividades que hacéis, por ser responsables dentro de la UNED de llevar adelante la agenda de desarrollo sostenible, la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, que se conoce como 2030, y tan denostada, sin entrar nunca, porque ninguno de los objetivos de la agenda se discuten. Se denosta eso de la Agenda 2030, en contra de la Agenda 2030. Una comunidad autónoma ha llegado ahora mismo a un acuerdo de gobierno de presupuestos contra la Agenda 2030. ¿Y qué es la Agenda 2030? Están contra adoptar medidas para acabar con la pobreza, que es el primer objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para acabar con el hambre, que es el segundo, y así podríamos seguir, ¿no? Para reforzar la salud, para la educación, para hacer frente al cambio climático, para... estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces me parece muy bien y además me gusta mucho esta alianza que habéis hecho con la academia. Hoy hay que vindicar la academia, hoy hay que vindicar la ciencia, hoy hay que vindicar el estudio científico. Cuando desde determinados ámbitos se está poniendo en cuestión todo lo que la humanidad había avanzado con la creación del Sistema de Naciones Unidas en el año 45 y la Carta de Naciones Unidas, nosotros los pueblos, de 1945, y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es el gran riesgo que tenemos, que el derecho internacional y los derechos humanos retrocedan, pues quienes tienen el objetivo de que retrocedan no se paran ahí, van más atrás, están cuestionando la Ilustración, están cuestionando el conocimiento científico, están cuestionando las bases del desarrollo de nuestras sociedades, al menos desde el Renacimiento, donde se pone al ser humano en el centro de la actividad y del pensamiento, ¿no? Entonces, es muy importante en estos tiempos vindicar la academia, vindicar el trabajo que se hace en la academia, no solo el trabajo que se hace por los objetivos de desarrollo sostenible o en alianzas con Más Planeta, sino el trabajo en sí mismo, el trabajo científico, la investigación, la educación, la promoción del conocimiento. Hoy hemos llegado a un momento en que hay que vindicar eso tan elemental. Así que muchas gracias, director, por habernos acogido. Y voy a responder a la pregunta de qué es esto de la transición justa. Bueno, la transición justa es hoy un concepto muy usado, es un concepto cada vez más empleado y cada vez más empleado en un sentido más general, en el sentido de, bueno, vivimos en una sociedad y en un sistema económico que es injusto, que es capitalista, que pone por delante el beneficio y antes que el bienestar social, y tenemos que cambiar a un sistema diferente, a un sistema donde el bienestar social y la convivencia estén en el centro, y para eso hay que ir a un sistema de valores, de organización económica y de todo diferente, y que sea responsable en sus relaciones con la naturaleza, y que sea ecológicamente responsable con la biodiversidad, con el clima. A todo esto se le tiene muchísimas propuestas de transición justa para abordar todo esto. En mi caso, en el caso de lo que vamos a hablar hoy aquí, es una concepción, un concepto más limitado. Se refiere a la transición justa en la agenda climática. O diría, casi se refiere a la transición sociolaboral en la agenda climática. Esto es, ya digo, no es lo único, hay muchas discusiones sobre transición justa que lo abordan todo, pero en este caso concreto se refiere a eso. Se refiere a eso porque es de lo que yo más sé, de lo que más conozco y de lo que más en profundidad puedo hablar. Si fuéramos a una definición de transición justa, pues tendríamos que ir lo primero, y sobre todo de transición justa a la agenda climática, al Acuerdo de París, que es ahora mismo el acuerdo de todos los países, de las partes que se llaman. Las conferencias de las partes serían las conferencias de los países. Las partes son las partes firmantes y ratificantes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se firmó en el año 92 y entró en vigor en el año 94 del siglo pasado. Entonces, las partes, es decir, los países firmantes y ratificantes de ese convenio, se reúnen anualmente. Hay quien dice que eso es un dispendio, pero imaginaros un ayuntamiento que no se reuniera. Imaginaros un gobierno que no se reuniera. Pues para gobernar una cosa tan importante como la agenda climática, hay una reunión al año que puede tomar decisiones. La única reunión que puede tomar decisiones son las COPs, estas cumbres de cambio climático. Entonces son importantísimos que esas reuniones internacionales. Quienes reprochan y discuten y piensan que eso es un dispendio de recursos humanos, económicos, lo que no quieren es que haya un espacio donde se puedan tomar decisiones. Y el mundo es muy grande y hay 193 países en el mundo. Y todos los países tienen derecho a hacer su propuesta y todos los países tienen derecho a votar. Y si se llega a un acuerdo, el acuerdo tiene que ser aprobado por los países, por lo menos por una gran mayoría de países, y ratificado por un número cualificado de países. En el caso, por ejemplo, de la agenda climática, los acuerdos se ratifican por un número de países X cuyas emisiones sean también elevadas y supongan algo importante desde el punto de vista de la descarbonización.
Bueno, pues ese es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el acuerdo que sigue en la estela del Acuerdo de Kioto. El Acuerdo de Kioto sí fue un acuerdo muy importante en la historia de la humanidad. Es la primera vez que la humanidad, los que gobiernan los países, deciden retroceder en algo. Deciden, ahora que se habla tanto de decrecimiento, de crecer en algo, de crecer en las actividades que generan emisiones de gases de efecto invernadero, y con números concretos y con fechas concretas. Como era la primera vez, pues se decide, esta primera vez lo vamos a hacer con los países que más emiten y los que tienen, y más han emitido, los que tienen más responsabilidad en la emisión. Y entonces se decidió que todos esos países en su conjunto tuvieran que reducir las emisiones un 8% en relación a las emisiones de 1990 para los años 2008-2012. Y en el caso de Europa, Europa asumió un compromiso mayor, como siempre lo hace en las cumbres del clima, eso hay que resaltarlo, y Europa decidió reducir un 12%. Y lo hizo. El protocolo de Kioto, a pesar de todo lo que se dice después, fue un éxito. Por primera vez la humanidad decidió reducir emisiones y aquellos países que se habían comprometido a reducir emisiones, redujeron sus emisiones. Redujeron sus emisiones sin reducir su actividad económica en conjunto. O sea, la Unión Europea demostró entonces, y sigue demostrando, que puede haber un desacoplamiento entre la actividad económica y las emisiones. Que aunque hoy las emisiones de gases de efecto invernadero estén impregnando toda actividad, emitimos gases de efecto invernadero desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y cuando estamos durmiendo también. Todo lo que nos rodea, esta mesa, este ordenador, la ropa que llevamos puesta, cómo hemos venido aquí, este edificio, todo ha hecho emisiones de gases de efecto invernadero. Este edificio, cuando las hizo en los siglos XIV, XV, XVI, en el siglo XVI, también, pero en aquellos momentos pues eran insignificantes como para cambiar la composición de la atmósfera. Hoy no, hoy son tan masivas que cambian la composición de la atmósfera. Y al cambiar la composición de la atmósfera a través de eso que llamamos el CO2 y otros gases de efecto invernadero, hace pues un efecto invernadero, como su propio nombre indica. ¿Cuál es la característica de un invernadero o de cuando estamos en un coche y hace sol, el calor tan tremendo que hay dentro del coche? Pues la característica es que el calor entra, pero no sale. O no sale la misma cantidad de calor que salía antes si tú refuerzas esos gases de efecto invernadero, que tienen la misma función que el plástico de un invernadero o que los vidrios de un coche. El calor se queda atrapado y no sale todo él. Y el hecho de que se quede atrapado hace que se caliente la temperatura media. No hace falta que se caliente mucho. Si la Tierra tiene una temperatura media de unos 14 grados. Y bueno, ahora ya no. Ahora ya ha subido a 15,5, porque se ha aumentado. Afortunadamente existe esa capa de la atmósfera que atrapa el calor, porque esa temperatura media de 14 grados es la que permite que podamos vivir y que nos podamos desarrollar. O sea que el efecto invernadero tiene un aspecto muy positivo. Lo que no tiene aspecto positivo es reforzar ese efecto que va a producir un calentamiento global. Y ese calentamiento global pues, va a tener efectos de todo tipo, de fenómenos atmosféricos extremos, de subida del nivel del mar, de cambio de composición de los climas en las zonas agrarias. ¿Y qué es lo que sucede? Que la humanidad en los últimos 10.000 años nos hemos ido adaptando muy bien y haciendo un montón de actividades y construyendo las ciudades en unos sitios sí y en otros no, en función de la temperatura que había y de lo que se conocía como algo más o menos inamovible, aunque cambios climáticos en la historia de la Tierra, estoy refiriendo a los 3.500 millones de años que debe tener la Tierra, los ha habido y furiosos. Pero de los años desde la última glaciación no ha habido a veces pequeños cambios que han sido tremendos, más bien de enfriamiento en algún caso, pero en principio era estable. Y claro, somos ahora más de 8.000 millones de personas viviendo en unas determinadas ciudades que, por ejemplo, si sube el nivel del mar,
Pues ciudades como Londres, ciudades como Nueva York, como Shanghái, como Barcelona, como Sevilla, esas ciudades pues desaparecen. Entonces, ¿cómo? Estos son las cuestiones que hay que resolver, intentando evitar que esas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que son ya de 427 partes por millón, pues no sigan creciendo. En la época preindustrial no llegaba a 300 partes por millón y ahora pues sí podemos llegar a 550 partes por millón. En ese caso la temperatura media subirá no 1,5 grados como ya hemos subido, sino subirá 2, 3, 4, 5 grados. Y esa subida no es una subida equivalente en todas las partes de la Tierra. En el Ecuador no sube tanto, en el Ecuador más o menos se mantiene más estable. Es en los polos, donde los cambios de temperatura pueden ser de 15, 20 grados. 20 grados de cambio de temperatura en la Antártida hace que la Antártida se deshiele. El deshielo de la Antártida provocará la subida del nivel del mar, mucho más que el del Ártico. Porque el Ártico está sobre el agua. Tú pones un cubito de hielo en un vaso y no sube sube. Cuando se derrite, baja. Cuando se derrite, baja tal. O sea, del nivel exacto. Cuando se derrite, no sube. Está al mismo nivel. Sin embargo, tanto Groenlandia, ahí sí, como la Antártida están en zona continental y entonces es un vertido de agua impresionante. Entonces, en ese contexto de las negociaciones tan necesarias para evitar algo así, es donde una serie de personas, desde las negociaciones de Kioto, empezamos, personas que veníamos del sindicalismo, una serie de sindicalistas, empezamos a plantear la necesidad de abordar la transición justa. ¿Por qué? Porque para descarbonizar había que cambiar muchas de las actividades económicas. Por ejemplo, había que cerrar las minas o había que cerrar las térmicas de carbón. Había que hacer que no haya tantos coches y que los que haya, en vez de funcionar con gasolina o gasoil, funcionen con electricidad. Y esa electricidad, en vez de ser producida por carbón o por gas, sea producida con energías renovables y entonces se produce una descarbonización. Pero esos cambios en la forma de generar la energía o esos cambios en la forma de producir, pues pueden generar y generan importantísimos disfunciones sociales. Por ejemplo, cierre de actividades. Hay que cerrar toda la actividad de los combustibles fósiles. Eso significa acabar con el carbón, con el gas y con el petróleo, sea extraído del pozo o sea de fracking. Hay que acabar con toda esa actividad y eso no es cualquier cosa. Eso es un proceso de pérdida importante o potencial de empleos. La OIT, cuando yo estaba en la OIT, estudiamos qué iba a suponer, por ejemplo, el Acuerdo de París en términos de empleo. Y llegamos a la conclusión de que se iban a perder 4 millones de empleos. No es pequeña cosa, 4 millones de empleos. Pero también llegamos a la conclusión de que se iban a generar 24. Ya hay 12 millones solo de las energías renovables. Estamos hablando de 2030. Estudiamos en la perspectiva de 2030. Bueno, pues si se van a generar 6 veces más de empleos de los que se van a perder, ¿dónde está el problema? El problema está en que los empleos no se generan ni en el mismo lugar ni en el mismo momento los que se crean que los que se destruyen. Y el hecho ese decalage temporal y espacial hace que sea necesario gestionar ese proceso. Ahí está la transición justa. Si no es, la única forma de poder hacerlo con éxito es a través de la transición justa. Diría más, la única forma de poder hacerlo es a través de la transición justa. Un proceso así tiene tantos obstáculos porque hay muchos intereses creados en cómo funcionan las cosas y esos intereses creados no son solo los intereses de las élites, son también los intereses de los trabajadores, los intereses del pueblo. Es decir, los trabajadores que trabajan en las minas, los mineros, tienen interés en que la actividad minera siga existiendo. Los pueblos de las comarcas mineras de Asturias o de cualquier otro lugar
tienen interés en que la actividad económica siga estando ahí, porque si no, se pierde la actividad económica y aquello es un desierto industrial de desempleo y de injusticia social. Y se resistirán, claro que se resistirán, y con todo el derecho del mundo. Cualquier reconversión minera que se ha hecho ha tenido resistencias, y ha tenido resistencias que han significado pues movimientos muy ejemplares del movimiento obrero, que a veces ha hecho muchas conquistas para los trabajadores de todo tipo. Otras veces se ha perdido. Recordemos la huelga inglesa con el dirigente Scargill, de los mineros ingleses, que todavía se ve en muchas películas. Billy Elliot, por ejemplo, se ve ahí. Es muy curioso, voy a hacer un paréntesis con Billy Elliot. Entre el mundo en transformación que vivimos tiene que ver con la transición justa. En aquellos tiempos en Gales había 40.000 mineros y probablemente en todo el Reino Unido no había 4.000 bailarines. Hoy hay 40.000 bailarines y no habrá ni 40 mineros, o 40 personas que se dediquen, aunque sea, a mantener abiertas las instalaciones mineras. Esa es la gran transformación que se ha producido. Pero esas transformaciones se han producido siempre de una manera violenta. La transición justa consiste en poder hacer eso manteniendo los empleos de la gente, manteniendo la actividad económica y con el acuerdo y el concurso de la gente. Este es el secreto de la transición justa. De ahí que, tal como lo plantea el Acuerdo de París, el Acuerdo de París menciona la noción de transición justa definiéndolo como una reconversión justa de la fuerza laboral y de creación de trabajo decente y de empleo de calidad de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional. Eso siempre se pone. No nos imponemos cómo tenéis que hacerlo. Cada país lo hará como considere oportuno, o cada región del mundo, en el caso europeo, lo hará como considere oportuno, pero tiene que hacerlo. Una definición más precisa de transición justa, pensando en esa transición sociolaboral para hacer para lograr la descarbonización y hacer frente al cambio climático, sería esta segunda definición. El conjunto de medidas de protección social, formación y recualificación e inversión para la promoción del desarrollo territorial y el empleo, adoptadas a través del diálogo social en el marco de una transición ecológica y económica para hacer frente al cambio climático, promoviendo las oportunidades y evitando los potenciales efectos sociales adversos. Este sería, y si nos detenemos un poquito más en el sentido, es el conjunto de medidas. No hay una sola medida, es todo un conjunto de medidas que deben adoptar un conjunto de actores. Esto es clave pensarlo. ¿De qué? De protección social. ¿Para quién? Para que si una actividad cesa, las personas que están relacionadas con esa actividad no pierdan sus ingresos. Afortunadamente, en Europa y en España tenemos sistemas de desempleo, pero en el resto del mundo no hay sistemas de desempleo. La gente pierde el empleo y pierde cualquier posibilidad de ingreso. En este caso, necesitaríamos una protección social reforzada, porque claro, perder un empleo minero para ir luego al desempleo, pues no es lo mismo. En volumen de ingresos no es lo mismo. El empleo minero, gracias a tantas luchas, entre otras cosas, pues es uno de los empleos mejor remunerados. Y también hay que hacer protección social para que, en fin, mitigar esa pérdida de ingresos. Protección social es clave. Si los que pueden perder su empleo no tienen confianza en que van a mantener los ingresos, se van a oponer a esa pérdida de empleo. No podemos pedir al pavo que sea partidario del Día de Acción de Gracias. O sea que la gente se va a oponer, es obvio. Pero hay que hacer protección social reforzada. Hay que hacer formación y recualificación. En algunos casos, los trabajadores que pierden el empleo son trabajadores que tienen una formación y pueden encontrar trabajo con esa misma formación, pero normalmente tendrán que hacer recualificación para conocer tener otros conocimientos para los nuevos empleos a los que pueden acceder. Y hay que hacer nuevos empleos. Por lo tanto, hay que hacer inversiones en desarrollo territorial e inversiones en que se creen empleos. Digo en desarrollo territorial porque, claro, esto no es pierdo empleos en generación de energía, los gano en generación de energía en el mismo sitio.
Por supuesto que donde se pierden empleos en generación de energía, cuando se cierra una térmica, se van a ganar en electricidad renovable, por supuesto, porque entre otras cosas donde había la térmica había una conducción de red que es muy valiosa y de hecho el gobierno actúa muy inteligentemente porque lo que hace es a la hora de conceder quién puede tener acceso a esa red, se la da no solo al que hace la propuesta técnica mejor, sino a quien hace la mejor propuesta social. Ahí en las bases para adjudicar los nodos de energía y de evacuación de la energía producida se dan aquellas propuestas que tienen un contenido social, es decir, de empleo, de mayor calidad de empleo, etc. Entonces, es necesario también que no solo sea de energía, sino esa comarca se va a ver afectada y va a perder mucha actividad, entonces hay que ganar actividad en la comarca. Y entonces eso es clave. Y se debe hacer a través del diálogo social. Porque si no se hace a través del diálogo social, si se hace solo desde arriba, con decisiones desde los gobiernos y las empresas, no se hará o no se hará bien. Se impondrá esa lógica de que los nuevos empleos no se crean ni en el mismo lugar ni en el mismo momento que se pierden. Es necesario que la gente interesada, las organizaciones sindicales y la sociedad civil de cada sitio esté participando y esté haciendo también propuestas. Si no, no se logrará. En el marco de una proyección mayor, de una transición ecológica de conjunto, que no puede ser solo la energética, que tiene que tener en consideración también la biodiversidad, como muy bien planteaba el director en sus palabras iniciales, y tiene que ser también una transición económica, o sea, es todo el conjunto del sistema productivo económico el que tiene que cambiar, que es la idea del Pacto Verde Europeo, del que luego podremos hablar. ¿Y para qué objetivo? Para descarbonizar, para hacer frente al cambio climático. De manera que las oportunidades que puede generar esta nueva economía se fomenten al máximo y de la mejor calidad y se mitiguen o se eviten, se impidan los potenciales efectos adversos. Esta sería una definición de transición justa que desde luego es bastante lograda desde el punto de vista de la transición sociolaboral en la agenda climática. Para otras transiciones pues puede haber otras definiciones. No sé si te ha convencido. Sí, pero me ha convencido mucho. De hecho, en este marco, una de las cosas que has mencionado, ¿no?, en cuanto a generación de empleo y en ese cambio de una actividad a otra que ha derivado en que algunos empleos que se están perdiendo generen empleos en otros sectores, aparece el sector de las energías renovables, ¿no? Un sector que nace con voluntad de ser una de las soluciones, una de las posibilidades ante la descarbonización y ante un nuevo modelo económico que, aparte, genere empleo y pueda traer, ser alternativa para esa transición justa. Sin embargo, las renovables han traído también sus discusiones, sí, sus controversias. ¿Cómo ves tú el papel o el rol de las renovables dentro de la descarbonización y del empleo, ¿no?, en cuanto al desarrollo? Pues lo voy a contestar siguiendo con el ejemplo de la transición justa. La transición justa no es solo un concepto del que hemos hablado y hemos definido. Es una realidad y una práctica exitosa. En España se ha hecho la reconversión minera, se han cerrado las minas y se han cerrado las térmicas del carbón y se han cerrado con éxito. Quiero decir que se han cerrado con consenso social. Como digo, no va a aplaudir el pavo el Día de Acción de Gracias, ¿eh? Obviamente que no en los ámbitos mineros pues no estaban así inicialmente muy contentos de todo este planteamiento, pero era la primera vez que se planteaba una reconversión, no por razones económicas, sino por razones, dijéramos, sociales, ambientales, de un beneficio para el conjunto de la sociedad, ¿eh? Y se ha podido hacer y se ha podido hacer bien. De hecho, para poder hacer esto, primero se hicieron diálogo social, se hicieron acuerdos. 2 grandes acuerdos del Gobierno de España, de las empresas y de las organizaciones sindicales sectoriales. Primero, un acuerdo para el cierre de las minas con los sindicatos mineros
y las empresas mineras y el gobierno, un acuerdo tripartito, como suelen ser las cosas bien hechas, como lo hace la Organización Internacional del Trabajo y lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo, y otro acuerdo con los sindicatos de la energía, porque las térmicas pues es actividad energética. No solo se hicieron esos acuerdos que ya generaron las bases para que hubiera protección social, para que hubiera formación, para que haya listas de empleo futuras, etcétera, todo eso, sino que luego se impulsó un proceso que se llamó de los convenios de transición justa en cada uno de los 14 territorios que se iban a ver afectados. No bastaba solo con la acción puntual en la empresa que se cerraba o en la mina que se cerraba, sino también en todo el territorio. ¿Y esos convenios en qué consistían? Pues en espacios donde se agrupaban las autoridades locales, no solo el Gobierno de España, el Gobierno regional, los gobiernos locales, los ayuntamientos, que son claves en esos territorios, las organizaciones sindicales también de esos territorios, no solo la organización sindical de la minería o la de la sección sindical de la empresa de la térmica, sino todas las organizaciones sindicales en su conjunto y organizaciones sociales, la academia, las universidades que pueda haber en el territorio, las organizaciones de mujeres, muy importante. ¿Por qué? Porque el nuevo empleo no tiene por qué ser como el empleo anterior, un empleo masculinizado. El empleo masculinizado, primero, es injusto. Las mujeres tienen tanto derecho a poder acceder a un empleo como los hombres. No es igualitario. Pero además, si lo que se pretende es fijar territorio y fijar población en el territorio, ¿cómo lo haces? Negando a las mujeres jóvenes una opción al empleo. Hoy en día hay una demanda de empleo muy extendida. Si no se hace un empleo más igualitario, no servirá ese empleo. Las asociaciones de vecinos, las organizaciones de jóvenes, las empresas, las cooperativas, las asociaciones empresariales, todas tienen que estar ahí a contribuir. En un caso para proteger, en otro para proponer iniciativas. Y de hecho se hizo 14 convenios. Todos esos lugares que veis ahí son lugares donde había minas y térmicas, incluidos nucleares, porque hay 2 nucleares cerradas en España y ahí el proceso es el mismo. O sea que mineras, térmicas y nucleares, con 550 entidades de todo tipo que han participado en esos convenios y con 1.600 proyectos de inversión. ¿Cuál ha sido el resultado? Hoy ya podemos decir que los empleos que se están generando son muy superiores a los empleos que se han perdido. Y ya tenemos, por lo tanto, una experiencia de éxito. A mí me encantó ver al coro minero de Turón ir a cantar Santa Bárbara Bendita a la COP29, a la COP... ¿cuál fue la COP de Madrid? ¿Cuál fue? A la Conferencia de las Partes de Madrid, allí. En vez de ir a protestar a la puerta de la conferencia, fueron allí a cantar el Santa Bárbara Bendita para bendecir de alguna manera que se les hubiera tenido en cuenta en este proceso de transición justa. Pues bien, la actividad en este proceso de transición justa, la clave, una de las claves para que pueda triunfar es el cambio energético. Casi todas las revoluciones industriales que hemos conocido han venido de la mano de la energía. O sea, de hecho, la revolución industrial fue a través del carbón y de los combustibles fósiles que se consiguió, bueno, y desde entonces pues el mundo ha revolucionado las maneras de trabajar, de producir y de consumir. Luego vino el petróleo, luego vino... O sea, todos los grandes cambios han venido por el origen o la manera de generar energía para la actividad económica. En este caso también. Ahora conocemos una nueva forma o sea, una nueva tecnología que está teniendo un impacto y va a tenerlo todavía mucho más en las maneras de producir y consumir, que es la digitalización, que se une a este proceso, ya digo, y que
nos costará todavía algún tiempo saber la magnitud del cambio que supone. Pero ya en el terreno productivo ya lo sabemos. Por ejemplo, al Fordismo, esa manera de producir con grandes unidades económicas que reunían a miles de trabajadores y prácticamente ya casi los organizaban y permitían que los sindicatos fueran una potente fuerza social para el cambio. Bueno, ahora las cosas son diferentes. Con la digitalización funcionan las cadenas mundiales de suministro. Tenemos un caso, Zara, por ejemplo, es un caso clarísimo. Zara no produce ahí en Galicia, donde tiene la sede principal. Tiene 10.000 talleres de todo el mundo, en todo el mundo, que están produciendo y que 2 veces a la semana están suministrando ropa para hacer cambio en los escaparates y para suministrar a sus tiendas. Tiendas que son también 10.000 o 12.000 tiendas repartidas por todo el mundo. Esa manera de organizar la producción, la distribución y el comercio está cambiando profundamente y está dando lugar a otro tipo de trabajadores. Los trabajadores que trabajan en cadenas mundiales de suministro son ya más de 600 millones. 600 millones de trabajadores que requerirán de una igualación de los derechos. De ahí la importancia de una organización internacional como la Organización Internacional del Trabajo de carácter tripartito, que tiene como mandato el elaborar normas internacionales para que los trabajadores puedan tener un mínimo de derechos y de normas en todo el mundo. Hay que tener en cuenta que el trabajo no es una mercancía, porque el trabajo lo realizan personas y las personas son sujetos de derecho. Esa es una regla de la OIT desde el inicio de sus tiempos, de más de 100 años, no es una mercancía. Entonces, es muy importante entender todos estos cambios que está habiendo y la energía en el centro de estos cambios. No solo en la producción de energía eléctrica, que es clave, y en el uso de la energía. Para descarbonizar hay que ir a una electrificación. Si no vamos a una electrificación, es muy difícil disponer de un uso de la energía que sea de origen renovable y que no sea de origen fósil. Si tenemos motores de combustión para mover los vehículos, pero también para mover las máquinas, o tenemos las energías fósiles para la siderurgia u otras, pues no conseguiremos descarbonizar. Para descarbonizar hay que electrificar. Y la electrificación está llamada a ocupar un lugar enorme, porque la electricidad es una parte muy pequeña del conjunto del consumo. El consumo de energía va mucho más allá del consumo de electricidad. Entonces, y toda esa energía que se consume hay que electrificarla y producirla con energías renovables. Este es un desafío enorme, porque para producir energías renovables hay que hacer muchos molinos eólicos y hay que poner muchos, ¿cómo se llama?, huertos solares o muchas instalaciones de solar fotovoltaica. Pero cuando digo muchas, son muchas. O sea, todos los tejados de las empresas y todos los tejados de los edificios públicos y todos los tejados de las viviendas juntos producirían una parte muy pequeña de la cantidad de energía que es necesaria para hacer esa descarbonización. Y en esto no nos podemos llamar a engaño ni nos podemos hacer trampas en el solitario. O cada día, cada minuto que no se cambia un barril de petróleo por los consiguientes kilovatios en energía eléctrica, estamos echando más gases de efecto invernadero a la atmósfera, que ahí se quedan, y está cambiando la composición de la atmósfera y aumentando el efecto del cambio climático, que se puede llevar por delante no a 220 personas, como hemos visto en Valencia, a millones de personas, y puede poner en riesgo la propia civilización. Entonces el desafío es enorme. España ha iniciado ese proceso y lo ha iniciado de una forma muy ventajosa para España. En España ahora ya el 57% de la energía se produce por fuentes renovables. O sea que es posible hacer esa reconversión de la generación de energía eléctrica. Pero no basta con cambiar la energía eléctrica que se estaba produciendo, sino que hay que incorporar mucho más
Y esto, por ejemplo, pues se hará el día que los vehículos funcionen eléctricos y que ya no existan vehículos de combustión. ¿Hay posibilidades de hacer todo eso? Bueno, hay posibilidades si también se hacen grandes medidas de ahorro. No solo de ahorro personal, no solo de ahorro pues de que si puedo tomar el transporte público, lo tomo y no el coche, o renuncio a tener coche, no, de organización del conjunto de la movilidad, que es lo que puede hacer una reducción drástica, potente, como la que se necesita. O sea, no se trata de seguir incrementando el uso de la energía, solo que hacerlo a través de energía eléctrica y de fuentes renovables. Eso no. Se trata también de hacer procesos que reduzcan masivamente la necesidad energética. Y, por supuesto, un cambio, entonces eso implica un cambio modal de todo el sistema de transporte y de movilidad. Un cambio muy importante, que no lo hace uno individualmente, sino que se tiene que hacer con decisiones políticas y con decisiones económicas de los que toman las decisiones políticas y de los que toman las decisiones en las empresas. De ir a otro sistema de movilidad que no necesite una flota de 7 millones de automóviles, sino que con 2 millones de automóviles o 1,5 millones de automóviles pudiera funcionar. Que no haga que todo el transporte de mercancías vaya por carretera, sino que pueda usar otros modos, el ferrocarril u otros modos, que reduzcan en mucho el uso de vehículo en el transporte de mercancías, de vehículo de carretera en el transporte de mercancías. Es decir, ese cambio hay que hacerlo. El cambio en los aviones, habrá que reducir la movilidad de mercancías y de personas. Eso de fomentar el turismo a todo tren y los viajes en avión a todo tren, pues igual no es lo más inteligente, a la vez que habrá que cambiar los combustibles con los que funcionan los aviones y producirlos con renovables. Y producirlos con renovables, que eso sí, ahí el hidrógeno, por ejemplo, y otros combustibles que se pudieran generar con renovables, pues sus emisiones de carbono pues se reducirían drásticamente. A cero no se llega, pero se puede a la vez captar carbono de la atmósfera con unas prácticas en el campo de la biodiversidad y en el campo del mantenimiento de los ecosistemas también completamente diferentes. Con esto yo a que no basta con cambiar la tecnología de la producción de energía y del uso de la energía. Es necesario también mantener y sostener la biodiversidad. Y a veces está entrando en contradicción. Es verdad que todos los tejados juntos no son suficientes, pero no es verdad que no se puedan preservar determinados ámbitos especialmente interesantes, ricos en biodiversidad, y que no se puedan hacer las cosas de manera que tenga el menor impacto en la biodiversidad. Y las cosas, desgraciadamente, no se están haciendo así. Esos 57% de energías renovables que se han instalado, no todas se han instalado bien, y hay que llegar a un acuerdo y hay que llegar a una licencia social para que eso se haga bien. Eso es una asignatura pendiente. Más pendiente aún, porque lo que hay que instalar es muchas más veces que lo que se ha instalado. O sea, hay que ser consciente del desafío que hay tan grande, como decir, bueno, es que aquí nos la jugamos. No podemos hacerlo en cualquier sitio, porque en un momento dado no se podrá. La transición o es justa desde el punto de vista sociolaboral, o es justa también desde el punto de vista de la preservación de la biodiversidad, o si no, va a ser muy difícil que se haga. Porque ahora mismo el obstáculo para que se pongan energías renovables no es tecnológico. Ahora mismo el mayor obstáculo que están encontrando las empresas es social. Entonces, hay que avanzar también en la innovación social. Y este ejemplo que tenemos aquí de cómo se ha actuado en un caso concreto de aplicación de la transición justa para conseguir un éxito, se ha hecho con mucha innovación social, que es tan importante como la innovación tecnológica. En esa línea, en la línea que comentas de la necesidad de incluir la naturaleza, aparece a nivel también incluso filosófico. Estuvo aquí Antonio Campillo hablándonos del tema del cambio del etnocentrismo, ¿no? el antropocentrismo, a los derechos de la naturaleza, al ecocentrismo, ¿no? Eso a nivel de desarrollo también es fundamental. ¿Cómo conseguir
que socialmente, ¿no?, se haga esa transición también de ese concepto del trabajo como un derecho social, como un derecho del ser humano, ¿no?, que muchas veces se pone por delante del propio planeta, ¿no? Ese cambio del trabajador que viene de pensar en cómo saco adelante a mi familia mañana y cómo, ¿no?, cambiarlo a cómo consigo que mi familia el día de mañana viva en unas condiciones dignas dentro, en un planeta como el que estamos, ¿no? Campillo hablaría, y hablaría bien, porque estamos en la misma agenda, de eso, de un cambio de paradigma. Eso es necesario un cambio de paradigma. Ya el propio desarrollo sostenible, que ahora pues no tiene tanto prestigio como tenía en los años 90, pero porque los conceptos luego pues se disputan y se pervierten, pero el concepto original de desarrollo sostenible ya incluía, ya era muy potente sobre cambio de paradigma. Si analizamos el desarrollo sostenible no como pues eso, los 3 pilares que se dice el desarrollo sostenible. Tú has hablado antes de 2 pilares también, ¿no? Yo no lo veo tanto como pilares, lo veo como dimensiones. Y cada dimensión tiene un lugar. Si lo vemos así va a ser más fácil. Por ejemplo, se habla de los 3 pilares, y hablaríamos de las 3 dimensiones. La dimensión ecológica, la dimensión social y la dimensión económica. Imprescindibles los 3, pero cada uno tiene un rol diferente. La dimensión ecológica es la dimensión que tiene en cuenta las bases biofísicas sobre las cuales se va a desarrollar toda actividad en el planeta, toda actividad, incluida la actividad social, incluida la actividad humana, que tiene unas potencialidades. Si no hubiera agua, si no hubiera el clima que tenemos, si no hubiera el trabajo que hace la fotosíntesis, ¿no?, de captar la energía del sol y convertirla en un tipo de energía que sirve como alimento a todos los organismos, sin eso no sería posible nada. Entonces la base es la ecológica y por lo tanto la que marca los límites y las potencialidades es la dimensión ecológica, sin ninguna duda y sin hacerse trampas en el solitario, porque al final la naturaleza actúa y al final, pues si tú envenenas la atmósfera o cambias la composición de la atmósfera, pues te encuentras con el cambio climático y otros muchos problemas. Que la contaminación atmosférica se lleva 10 millones de personas al año que mueren prematuramente por la contaminación atmosférica en las ciudades. No solo son las emisiones de gases de efecto invernadero, hay partículas y hay muchos otros efectos. Es decir, la base es esa. La dimensión social, pues es el objetivo que tiene la actividad y la organización de la actividad política y de la actividad social. ¿Qué es? Pues el bienestar humano y la convivencia. Esas son las bases, el bienestar, la posibilidad de tener una salud que no es solo la ausencia de enfermedad, sino son las condiciones físicas y psicológicas para poder desarrollarte de una manera benéfica. Es el objetivo fundamental, el objetivo de tener unos ingresos, el objetivo de tener una protección social, el objetivo es ese. Y la dimensión económica es la de cómo organizamos los recursos. Los recursos son los que son, los podemos organizar de una manera u otra. Los podemos organizar intentando, por ejemplo, pues un efecto 4 o un efecto 20 en la productividad de los recursos naturales y energéticos. Si tú organizas un sistema de transporte como nuevo y una movilidad nueva y una movilidad diferente y construyes las ciudades para esa movilidad diferente, pues tú vas a conseguir que con la misma energía vas a tener muchos más beneficios, que los desplazamientos de las personas se van a hacer los desplazamientos necesarios y no los innecesarios, si organizas de una manera adecuada las ciudades y dónde están los trabajos y dónde está la actividad comercial y dónde está la actividad de ocio, no al estilo Niemeyer que lo separaba todo, sino un estilo mucho más integrado, pues tú vas a conseguir producir el doble de servicios con la mitad de recursos. Y si lo haces bien, no será el doble, será pues que con 3 veces menos de recursos, pues igual consigues 6 veces más de beneficio. Ya estamos en un efecto 18.
Igual hay que ir a un efecto 20, a un efecto 25 y así poder conseguir eso de que el planeta sea habitable y sea habitable con personas que estén viviendo en salud y en convivencia, porque las desigualdades y la penuria pues no es muy amiga de la convivencia, sino todo lo contrario. Entonces, esta idea, bueno, esas dimensiones, también hay más. No puedes limitarla solo a eso. Está la dimensión tecnológica. Sin una innovación tecnológica no puedes ir a ese efecto 20 del que estaba hablando. No puedes ir sin hacer las cosas de distinta manera y utilizar y hacer tecnologías distintas. Las energías renovables es una tecnología distinta de las de los combustibles fósiles. Por lo tanto, hay una dimensión tecnológica. Y ahora hay una dimensión tecnológica que cuidar mucho, porque con la digitalización se puede convertir en una oportunidad o se puede convertir en un infierno. Entonces, esa dimensión tecnológica del desarrollo sostenible es clave. Hay una dimensión política, porque hay que tomar decisiones políticas como las que se tomaron en el Acuerdo de París o las que tiene que tomar la Unión Europea para acordar reducir 45 o 50% para 2030 y que eso además se haga sin perjudicar el desarrollo económico y tal. Hay que tomar decisiones políticas y por lo tanto hay una dimensión política. Hay una dimensión ética. Clave, imprescindible. Hay unos valores que compartimos, los derechos humanos principalmente, están ahí, los derechos humanos que incluso se han ido renovando, dando lugar a la nueva realidad más justa que tenemos hoy o que se aspira hoy, por ejemplo, la igualdad de las mujeres, que no era la misma la que se pensaba en el año 90, cuando el concepto de desarrollo sostenible ya había empezado el feminismo, pero la extensión del feminismo en todo el mundo y dijéramos, y la práctica, la práctica de igualdad y de conseguir extender la igualdad en todo el mundo no había, pues bueno, esa dimensión ética de valores es también imprescindible. Entonces, si vemos la cosa en dimensiones así, nos va a ser más fácil entender en qué pues las relaciones humanas pues tienen que funcionar bien y en qué lo que tiene que funcionar bien es las relaciones humanas con la naturaleza. Y en todo lo que tenga que ver con la naturaleza, la visión no puede ser antropocéntrica, tiene que ser ecocéntrica. Porque si es antropocéntrica, tú dejas de lado la dimensión ecológica de la que hablábamos antes. Esa es la base de cuando se habla de dimensión. Y esto, bueno, pues tiene sus discusiones. Yo, por ejemplo, que estoy en derechos humanos, soy presidente de la Federación de Asociaciones de Derechos Humanos de España y vicepresidente de una de las principales, que es la APDH, pues obviamente en mi visión de derechos humanos tengo una visión antropocéntrica, porque estoy hablando de los derechos humanos. En mi condición de la Junta Directiva de SeoverLife, ahí no puedo tener una visión antropocéntrica, porque ahí el objetivo es la defensa de las aves. Ya estamos hablando de la defensa de animales no humanos. Incluso se conectan todas unas con otras, porque ahora que afortunadamente hemos conseguido que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible sea un derecho reconocido por Naciones Unidas, nosotros le llamamos el derecho 30+1, porque 30 son los que estaban en 30 artículos con sus derechos, eran los de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ahora el +1 es la incorporación del medio ambiente. Bueno, en esa el pensamiento ya tiene que ser ecocéntrico. Y ese pensamiento ecocéntrico tiene que llevarnos a acciones. No solo acciones de restricción y de protección, sino acciones incluso más avanzadas. Y de ahí, imagino que Campillo hablaría de ello, del hecho de dotar de personalidad jurídica a los ecosistemas, como se ha logrado en España con el Mar Menor. Con el Mar Menor, a raíz no de una iniciativa política de los grupos parlamentarios de los que tenemos puestos ahí para que hagan las leyes. Afortunadamente, la Constitución española incluye también la posibilidad de que los ciudadanos puedan proponer leyes. Es la iniciativa legislativa popular. Y se había intentado en otras ocasiones, pero en este caso, las 640.000 firmas que se recogieron en plena pandemia tuvieron un impacto muy importante en todos los grupos del arco parlamentario. Bueno, todos los que creen en la democracia, Vox no. Entonces, tuvo un impacto y, de hecho,
la ley fue una ley redactada por los promotores, me consta, porque yo he colaborado con los promotores en la redacción de la ley, su reglamento principal, que acaba de salir hace 15 días, la ley es del 22 y el reglamento es de hace 2 meses, perdón, no 15 días, 2 meses, también fue redactado por los promotores y yo he colaborado muy estrechamente con los promotores en la redacción de ese reglamento, pues son un acontecimiento importantísimo a la hora de de desarrollar ese pensamiento ecocéntrico, porque es tratar ese ecosistema como se trata pues, a una niña, a un niño. Una niña o un niño tienen derechos, por supuesto que tienen derechos. No tienen capacidad para ir a los tribunales a defender esos derechos. Para eso existe una tutoría. La ley contempla la posibilidad de que a través de una tutoría, esa tutoría tiene la obligación y la potestad de defender esos derechos. Pues lo mismo en el Mar Menor. Se constituyen una serie de instancias decididas por la ley y cuyo funcionamiento ha decidido el reglamento, que van a ejercer de tutoría. Una instancia gubernamental, juntando ¿qué? Gobierno de España y el gobierno regional, que son los gobiernos claves. Una instancia de participación ciudadana, donde están ¿quiénes? Pues los ayuntamientos, las organizaciones ecologistas, las asociaciones de vecinos, las organizaciones de mujeres, las de jóvenes, las empresariales, las sindicales, en una comisión que se llama de defensoras y defensores del Mar Menor. Y luego un comité científico, volvemos a la ciencia, un comité científico que es el que pone siempre encima de la mesa, antes de adoptar cualquier decisión, pone siempre encima de la mesa cuáles son las consecuencias para bien del Mar Menor, porque siempre deben ser para bien del Mar Menor, que se tomen en esas instancias de tutoría. Y ahí pues, hay que hacer caso a lo que diga el comité científico y ponerlo en primer lugar, como por cierto se hace en la agenda climática. La agenda climática se discute con el informe de la ciencia delante de los ojos. Y eso ha sido una manera de... el gobierno de la agenda climática ha sido un gobierno muy interesante. Está muy denostado, porque total, mucho hablar para nada. Bueno, las cosas no son exactamente así. En el gobierno de la agenda climática, la ciencia es lo que se pone delante. Los informes del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que son miles de personas de todos los países, de todas las universidades, de todos los centros científicos que estudian cosas que tienen que ver con el cambio climático. Sus conclusiones científicas se comparten, se ponen en común y en las distintas áreas, sea el área de mitigación, sea el área de adaptación, sea las distintas áreas, se ponen encima de la mesa. Empezando por una. ¿Qué pasa en la atmósfera? ¿Qué pasa en la atmósfera si se sigue emitiendo gases de efecto invernadero? ¿Qué pasa si la concentración de gases es esta? ¿Y cómo nos va indicando la propia realidad si lo que estamos diciendo está acertado o no? Y normalmente las aproximaciones, desgraciadamente, son para que cada vez los resultados son más peligrosos y más graves y la necesidad de actuar es más urgente. Entonces el comité científico es muy importante que esté ahí porque las formas de gobernar son esas. Y es el primer ecosistema en España en el que se ha adoptado eso, se ha reconocido personalidad jurídica. Hay la posibilidad que se plantea en el artículo 6 de que cualquier persona física o jurídica puede personarse en los tribunales en nombre del Mar Menor. Eso sí, para dar cumplimiento a la ley de protección del Mar Menor, que es que ese ecosistema tiene derecho a existir y a desarrollarse de manera natural y, como se ha deteriorado, tiene derecho a la recuperación y a la restauración. Entonces, desde el punto de vista de esto, hay las posibilidades de poder acudir a los tribunales y poder hacerlo. Y es la primera en Europa, pero ahora mismo hay 40 procesos en Europa que quieren esto, y antes de llegar a España ya se había hecho en Nueva Zelanda, se había hecho en Colombia, en fin, se había hecho y hay un proceso muy interesante en Canadá con el río San Lorenzo, que son palabras mayores. El río San Lorenzo, estamos hablando de un ecosistema muy completo y que abarca la cuenca en 2 países, en fin, estamos hablando de cosas importantes. Y hay todo un proceso en Naciones Unidas
porque no todos los procesos son malos y negativos que estamos viendo algunos y puede que nos dé tiempo hasta para hablar de ellos, sino que también hay procesos positivos. Y hay un proceso que impulsa la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, con el apoyo del secretario general, por supuesto, pero que es el de Harmony with Nature, armonía con la naturaleza, que es un proceso de hacer avanzar la agenda de los derechos de la naturaleza y hacer avanzar la agenda de manera que se pueda hacer una asamblea de la Tierra, y en esta asamblea de la Tierra, sería las Naciones Unidas de la Naturaleza, dijéramos, se pueda adoptar una carta, una Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza. En eso estamos algunos, yo estoy implicado en eso, y de hecho el día 22 de abril estaré en Nueva York, en Naciones Unidas, y tengo derecho a la palabra para hablar en favor de este proceso de una asamblea de la Tierra y de una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, que es una agenda muy interesante que se está desarrollando y que dará mucho que hablar, y será bueno que dé que hablar. A ver si es verdad. A ver si da para hablar para bien, claro que sí. Antes has mencionado un concepto que era el de crecimiento, ¿no? El crecimiento está apareciendo ese concepto, y muchas veces aparece como una especie de respuesta a un modelo fallido de desarrollo, ¿no? Que colapsa, ¿no? De hecho, hay una corriente evidente que no siempre es tan negativa como parece, pero que es verdad que pone el foco en que este modelo ha fracasado y que tenemos que ir a un modelo distinto y que hay que decrecer o cambiar el modelo, ¿no? Sin embargo, hay gente que plantea que eso, pues evidentemente habrá que decrecer en algunos sitios y habrá que crecer en otros, ¿no? Hay sociedades que están en una situación ya suficientemente baja en cuanto a crecimiento, y desigualdades sociales y desigualdades en cuanto al acceso a determinados recursos, y que el poscrecimiento tiene que ir más hacia una transición justa que hacia un decrecimiento porque sí, ¿no? ¿El poscrecimiento es, por tanto, encaja o enlaza con ese concepto de transición justa que has planteado? ¿Podría ser un nuevo paradigma? El poscrecimiento es imprescindible si queremos abordar una transición justa en términos sociales y respetuosa en términos ambientales. O sea, tiene que ser, porque si estamos hablando de una transición ecológica, tendrá que ser ecológica, porque si no será un fraude, ¿no? Pero decrecimiento en el sentido de decrecimiento en el uso de los recursos naturales y energéticos. ¿Qué problema tenemos? Que ahora mismo la economía funciona con un sistema de crecimiento permanente, no solo del PIB, un crecimiento permanente, no solo de actividad económica en general y de servicios, sino crecimiento permanente en el uso, la extracción y uso de recursos naturales y energéticos, a un nivel superior al que la Tierra tiene capacidad de suministrar, que supera, desde hace ya años, supera la capacidad de carga del planeta. De hecho, los cálculos que existen, pues es que probablemente en el mes de junio o antes, cada vez es anterior, pues ya hemos consumido lo que el planeta provee. Y claro, si lo deterioramos más, también lo que el planeta provee disminuye. Entonces, y no puede ser un crecimiento infinito en un planeta finito, y menos aún un planeta deteriorado. Entonces, es necesario, pues, mejorar, como decía antes, la tecnología, pero además de mejorar la tecnología, no va a ser posible tener 10 millones de vehículos en España y un desaforado crecimiento del transporte de mercancías por camiones indefinidamente, y así, ¿no? Hay que ir a decrecer en el uso de recursos naturales y energéticos. En ese sentido, la expresión de crecimiento es una expresión muy potente y es una expresión que choca. Está relacionada con otra. ¿Cómo medimos la actividad económica? ¿Cómo medimos? No medimos el desarrollo, medimos el PIB, medimos solo el crecimiento en unidades monetarias. Entonces, ya hace mucho tiempo que se sabe, incluso en Davos, o sea, que incluso las élites económicas mundiales saben que ese modelo de medición de la actividad es como mínimo imperfecto. Como mínimo imperfecto. En realidad se ha convertido en un obstáculo y es algo negativo para abordar
cuestiones no solo ambientales, sino también de igualdad y otras. Y por lo tanto habrá que ir a cambiar de indicadores y ir a otros indicadores que se llaman pues indicadores post-PIB o que sustituyan el PIB. Bueno, ahí hay todo un debate académico muy importante, pero sobre todo habrá que ir a un cambio de las maneras de trabajar, producir y consumir para reducir el uso de recursos naturales y energéticos. Cambiar significa potenciar otros sectores y potenciar aquellos sectores que son beneficiosos directamente para la sociedad, para el bienestar común. Traía una diapositiva, no sé si nos da mucho tiempo a verla, pero que es, por ejemplo, los cuidados. O sea, y por eso está muy bien cuando el debate ha trascendido a poscrecimiento, porque habrá unas actividades en las que hay que reducir drásticamente y sin ninguna excusa, y habrá otras que habrá que fomentar. Y en este sentido estamos en otro modelo que podríamos decir poscrecimiento, en el que conviene muy mucho no hablar solo de si crecimiento o no de crecimiento y tal, o solo de en qué hay que decrecer, sino también hay que identificar en qué hay que crecer y hay que tener más. Y esa identificación tiene que hacerse por criterios ambientales, pero también por criterios sociales. Porque el hecho de que haya la desigualdad de género tan brutal que hemos tenido en nuestras sociedades desde el Neolítico hasta nuestros días, o sea, el cambio que están haciendo, que están promoviendo las mujeres en los últimos 50 años, es un cambio de sentido histórico de verdad, sentido histórico. Desde que conocemos la sociedad del Neolítico hasta hoy, las mujeres han ocupado un rol muy importante en el desarrollo social, imprescindible en el desarrollo social, imprescindible económicamente, pero un rol focalizado en determinadas actividades que se han disvalorado y no se le ha dado el valor que tenían y que a las que se le ha recluido impidiendo que pudieran estar en las actividades productivas. De manera que ha habido una especie de escisión entre actividades productivas para hombres, remuneradas de manera que pudieran llevar ingresos a la casa para que pudiera vivir toda la familia, y actividades reproductivas que ni son menos importantes ni son menos pesadas desde el punto de vista del trabajo a las mujeres, que no son remuneradas, que no son igual de valoradas y que no hacen los hombres. Entonces, hay una demanda de las mujeres de estar en la economía productiva y en el mercado de trabajo asalariado, y a la vez de compartir las tareas reproductivas. Pero incluso compartir las tareas reproductivas en sí no sirve, porque hay muchas tareas que no son estrictamente productivas y que hay que desarrollarlas en conjunto. E incluso hay tareas del hogar, no solo limpieza, alimentación o esto en el hogar, sino que son de cuidados, que no solo son importantes cuando los niños necesitan los cuidados, sino también los mayores, y que cada vez es más importante en sociedades envejecidas. De manera que se genera toda una actividad de los cuidados que hay que abordar y que hay que abordar en conjunto y que hay que abordar con criterios de igualdad de género y que hay que abordar con criterios económicos dando el valor que tienen. La OIT se viene preocupando de esto desde hace tiempo. De hecho, la Conferencia Internacional de Estadísticos hace ya 10 o 12 años que definió el trabajo del hogar como trabajo, y con todo lo que eso significa. Porque la definición de trabajo implica eso, no solo que no es una mercancía, sino también que tiene una serie de derechos. ¿Y por qué va a tener derechos el trabajo asalariado y no va a tener derechos el trabajo del hogar o los trabajos de cuidados? Y habrá que profesionalizar también los trabajos de cuidados, porque resulta que por mil razones no solo la familia internamente en sí misma tiene que hacer eso. Entre otras cosas, las familias cambian. El propio envejecimiento de la población. Tienes personas de 70 años cuidando a personas de 90 años. Tienes personas monoparentales o monomarentales, cada vez más monomarentales. Si tú quieres que descanse todo el trabajo de cuidados en la propia familia, de nuevas son las mujeres las que van a estar en una situación de mayor desigualdad. Resolver la cuestión de los cuidados es resolver una de las cuestiones fundamentales en esta desigualdad hombres-mujeres.
No solo es la violencia de género, que es un problema acuciante y que ahí está y que hay que resolver, sino no solo es la brecha salarial, que también hay que resolver y está identificada, sino que es todo esto. Bueno, en esta gráfica viene cómo vienen creciendo los trabajos asociados a los trabajos de cuidados y cómo hay una propuesta en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible que el Grupo de Mujeres está haciendo de llegar a 6 millones de empleos. Relacionados con la salud, con la educación, con los cuidados, etc. Y que no es una propuesta loca, sino que de hecho cuando la OIT analizó cuánto era el valor en horas de trabajo, si lo tradujéramos a empleos, todo esto, y las necesidades de empleo existentes, hacía la propuesta para 2030 de 6 millones. Lo vamos a dejar aquí, pero esa visión del poscrecimiento debe llevar adosada todas esas otras visiones, porque si no se convertirá solo en un debate académico y a veces generando enfrentamientos académicos impropios. Y sin embargo, si metemos esta otra dimensión, va a ser mucho más fácil el acuerdo y que la propuesta de postcrecencista avance. Bueno, son las 8:25. Aquí, en esta casa, pues los tiempos también hay que intentar ajustarnos. Creo que el debate y los contenidos de lo que es la transición justa, yo creo que han sido bastante expuestos, y me gustaría que no quedáramos sin que la sala o desde internet o desde la gente que está escuchándonos en los diferentes lugares pudieran hacer preguntas. Sé que se han quedado cosas en el tintero, pero que igual o bien ahora en las preguntas o bien en otra charla que te invitamos a dar, vengas a contarnos perfectamente y que estaremos encantados. Así que, no sé, tanto en la sala como Luis, que tú controlas un poco más las preguntas. Cuando quieran podéis preguntar ya desde internet, pero hay una pregunta que yo te quería hacer y es, bueno, primero agradecerte porque a un sindicalista de base, una formación dialéctica está claro, pero una formación docente se agradece mucho. Quiero decir, tienes una capacidad de transmitir información y sobre todo de incluso hasta emocionar, ¿no?, con ella. Hemos tenido aquí, pues, por ejemplo, Fernando Valladares, hablándonos del cambio climático, Antonio Turiel, hemos tenido también, con vosotros, ha venido tu tío, Antonio Campillo, este chico Emilio Santiago. Emilio Santiago. Y a mí hay una cosa que me pregunto. Es verdad, y yo creo que Europa hizo las tareas después de Kioto, reducimos y tal, pero a mí me preocupa si podemos hacerlas ahora cuando estamos pensando en defendernos. O sea, quiero decir, ha habido un cambio sociopolítico con el tema de Trump, los cambios, tal, y creo que nos están dirigiendo a otras miradas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? O sea, es decir, a mí me preocupa qué va a pasar, porque, bueno, hoy mismo estamos hablando de ese paquete de 3 días, ¿no? Del paquete de los 3 días para defendernos y tal. Es decir, ese enfoque de Europa que era dirigido totalmente a esto, y siendo, yo creo que de alguna forma éramos el ejemplo del mundo en ese sentido, y ahora pues estamos pensando en otras cosas. ¿Qué es lo que piensas de esto? Luis, tú me has dicho, te voy a hacer una pregunta, ibas en la misma dirección. Digo, ¿en qué dirección? Creo que ibas en la misma dirección. Entonces, si quieres ampliarla o... No, luego. Bueno. Bueno, Europa ha hecho cosas bien y ha hecho cosas, sí, sin duda, que no han estado bien. Es verdad que la experiencia europea tras la Segunda Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial fue horrorosa, decenas de millones de muertos en los campos de batalla, bueno, fue algo horroroso, no se aprendió y se fue luego una Segunda Guerra Mundial no menos horrorosa si añadimos todo el genocidio y el holocausto, ¿no? Y después, sin embargo, pues Europa entró en un proceso muy interesante que ha sido un proceso de éxito, porque la paz da éxito. La paz da posibilidades, incluso cuando te equivocas, incluso cuando los gobernantes no son todos lo justos que deberían ser. La paz siempre da éxito. Y este tiempo de paz en Europa ha permitido
pues una integración política, una integración económica, comercial, una integración de valores. Se desconoce que después del 48, que se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en Europa, en la gran Europa, desde Lisboa hasta Vladivostok, entendamos, en esos casi 50 países de Europa, se constituyó el Consejo de Europa y se adoptó el Convenio de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que hacía que esa Declaración Universal, que había sido pues una proclamación de derechos, pero que no tenía, no era jurídicamente vinculante, como binding, como se suele decir en el argot del sistema internacional, se adoptó como un sistema vinculante. Todos los derechos de la Declaración del 48, en el 50 se adoptaron. Y se han ido mejorando, porque a través de protocolos. O sea, un convenio no se puede añadir artículos, pero tú puedes añadir protocolos que son como las enmiendas en la Constitución americana. Tienen el mismo valor que cualquier artículo constitucional. Pues en este caso es lo mismo. Ahora, por ejemplo, 270 entidades estamos peleando para que el COE, que el Consejo de Europa, adopte un protocolo con el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, adoptado por Naciones Unidas en 2002. Que la diferencia con otros sistemas de protección del medio ambiente es que esto es un derecho subjetivo. O sea, el derecho de las personas y de cada persona a disponer y disfrutar de ese medio ambiente. De forma que tú puedes pleitear contra un gobierno de los que están en el Consejo de Europa, que ya digo, son todos menos Rusia, a la que se echó del Consejo de Europa tras invadir Ucrania, pero que si hay paz tendrá que volver y volverá, les puedas meter pleito por no respetar tu derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Ya una asociación de mujeres mayores de Suiza lo hizo y ya el Tribunal Europeo falló a favor de ellas, pero agarrándose a un artículo que es el artículo 2 y el artículo 8, que es el derecho a la vida y el derecho a la vida familiar. Pero si tuviéramos el protocolo, pues mejoraría. Entonces, Europa, esa Europa de conjunto, ha tenido éxito. Ha tenido éxito económico, es el 8% de la población, pero es más del 15% de la economía mundial. Éxito en valores, que como digo, todos estos valores que están reconocidos en convenios, en un convenio, o en el caso de la Unión Europea, en los derechos, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, está reconocido como vinculante. En sistema de protección social, Europa tiene un sistema de protección social que no tiene nadie en el mundo. Estamos hablando, ¿qué es un sistema de protección social? La gente se gana la vida trabajando. ¿Qué pasa cuando no trabaja? Porque es pequeña y no tiene que trabajar, porque es mayor y ya tiene derecho a la jubilación, porque está enferma y no puede trabajar, sea por accidente laboral o por enfermedad común, porque está en desempleo y no encuentra un empleo. En ese momento la sociedad tiene que proteger, tiene que darle ingresos. Y eso no le puede hacer que no tenga derecho a la salud o que no tenga derecho a la educación. Ese es el sistema de protección social en el que se basa Europa y el éxito europeo. Todo eso existe y se ha ido consolidando y eso es algo que tiene muchísimo valor. A mí me molestan las expresiones de es que Europa no pinta nada, no vale nada, o Europa está ahora descolocada porque Trump no sé qué y Rusia, y entonces ¿qué hace Europa? Todas esas expresiones despreciativas hechas por europeos me molestan mucho. Me parecen... Entonces... Pero yo voy al cambio de foco. Bueno, entonces, Europa es esto. Y Europa, siendo esto, ha hecho cosas muy mal. Tenía yo aquí preparado, por ejemplo, cómo Europa ha abordado dos crisis, la manera de abordar dos crisis. No, eso va sobre gasto militar. No sé si está... Sí, pero yo creo que iba a ser el tema del rearme, ¿no? Sí, no, ahora voy a llegar al rearme. Sí, claro. Voy a llegar al rearme porque es Europa, eso es. Crisis financiera, rescate bancario, austeridad, recortes sociales. Es como abordó Europa
la crisis financiera de 2008. Un desastre, mucho sufrimiento, pérdidas de empleo a masa, una recuperación lentísima, vemos la recuperación lentísima. Sin embargo, ante la COVID, todo diferente. Adopta un programa Next Generation con una inversión, como dije antes, de 750.000 millones, de inversión pública concertada en común y con una orientación de Pacto Verde. Vamos a transformar para descarbonizar la economía, para respetar el medio ambiente y vamos a hacerlo a través del impulso de energías renovables, del diálogo social, de la transición justa, de la igualdad de derechos de las mujeres. Y el éxito, impresionante. La caída, que es una caída fulminante, porque claro, tú paralizas la actividad económica y la actividad comercial y te cae la actividad y en vez de perder miles y miles y decenas de miles de empresas como se perdieron en la anterior crisis, se hizo un escudo social. En España ha sido espectacularmente positivo y ese escudo social que también se hizo en Europa porque tiene sistemas de protección social y podía hacerlo, y protegió las empresas y protegió los empleos para no perderlos y permitió una recuperación interesantísima. Esto es de España, pero lo mismo lo podríamos, esa misma curva la encontraríamos en Europa. Y ahora mismo en España pues tenemos 22 millones de empleos. Nunca ha habido 22 millones de empleos. Incluso en la época del boom inmobiliario había 20 y medio. O sea que tenemos una mala manera de proceder de Europa, una buena. ¿Qué es lo que pasa? Que la alegría dura poco en casa al pobre. Que esta manera de proceder de ahora, pues a raíz de los últimos acontecimientos, particularmente de la invasión de Rusia a Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues no solo creó disturbios en ese mismo crecimiento, energéticos y otros, que España afortunadamente los superó bien y con el crecimiento de las energías renovables redujo su factura eléctrica en no menos de 15.000 millones de euros, estamos hablando de palabras mayores, 15.000 millones de euros, pero sino que ha introducido una distorsión en el mundo con la llegada sobre todo de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, en las que ahora, en vez de pensar en cómo proseguir como en un Next Generation 2, está replanteándose todo porque hay élites económicas que no estaban tan conformes con esta transformación, porque hay intereses creados que no estaban cómodos y querían que no se dé esta transformación, porque los intereses nuevos todavía no han desplazado a los intereses viejos, los intereses de ir a un sistema descarbonizado. No es el sistema todavía lo suficientemente potente para haber reemplazado al otro y los intereses viejos están ahí, que no solo se está en un proceso de cuestionamiento del Pacto Verde, animado por la extrema derecha, sino que también se está en un proceso de rearme, que es muy negativo, en vez de estar en un proceso de desarme, que es el que llamaría la situación. Proceso de rearme que tiene bases falsas. Bueno, tiene bases falsas. Tenía aquí yo una diapo muy interesante, que me ha salido todo. La siguiente, creo que es. Las inversiones de armamento que hay en el mundo. Estados Unidos, sin ninguna duda, supera todas las demás juntas. Europa, no está mal. Europa tiene un volumen de inversiones muy potente, ¿eh? Rusia, mucho menor que Europa. China, que decimos que se está armando China, claro que se está armando, y mucho, y ya es una potencia militar impresionante, pero está al nivel de Europa. Y si además a la Unión Europea le añadimos el Reino Unido y lo comparamos con Rusia, ¿de qué estamos hablando? Eso sin rearme. Eso es lo que en el business as usual, que se dice. En business as usual, si las cosas siguen así. ¿De dónde viene de verdad esa necesidad de rearmarse? ¿De dónde viene esa imagen que se hace de Putin como si fuera Hitler entrando en París? Y esa analogía con Chamberlain y Churchill. Esa analogía de Chamberlain que quería compadreo con Hitler porque no se daba cuenta de la amenaza que de verdad suponía Hitler para Europa. Bueno, estas analogías son absolutamente falsas
si Rusia no pudo hacerse con Kiev? Si invadió Ucrania y lleva 3 años de guerra y no se ha podido hacer con Kiev. ¿Qué es eso de que se va a poder hacer con toda Europa? Para justificar ese miedo, ese pánico. Bueno, no. Yo creo que está totalmente fuera de lugar esta necesidad de rearme. Es más, en un proceso de paz que de verdad fuera un proceso de paz beneficioso para todos, para empezar para Europa, no sería un proceso que rearme a Europa y le permita a Europa tener tropas permanentes en Ucrania para garantizar la paz, no. Sería una discusión de desarme, no una discusión de rearme. Los términos en los que se debería discutir, o en los que al menos Europa debería entrar en la discusión sobre la paz en Ucrania, sería de desarme. Y Rusia plantea cosas de desarme, tómale la palabra, pero no quiere desarmarse ella. Bueno, oblígale. Entonces, desarme que puede ser nada de tropas en países fronterizos, nada de misiles de alcance medio, ni en Alemania ni en Rusia. Vamos a hablar de los misiles de alcance medio que tanto movilizaron a la juventud europea en los años 80 y 90, que creó el movimiento verde en Alemania y el movimiento pacifista en España, que entre otras cosas consiguió que se suprimiera la mili, ¿no? Vamos a ir a ese tipo de planteamientos. Las conversaciones de paz en Ucrania, que se deberían haber dado mucho antes, en los primeros meses de la guerra, porque se está en el mismo punto que se estaba en los primeros meses de la guerra, y se habrían evitado cientos de miles de muertos en cada bando, porque Rusia ha puesto cientos de miles de muertos y una economía muy precaria, incluso su lugar en el mundo. Cuando de nuevo surge una insurrección en Siria, esta vez Rusia no ha podido ir a salvar el régimen como fue en otras ocasiones. Bueno, Rusia está necesitada de una paz, por muchos intereses que tengan las élites rusas y mucho desprecio que tengan de los derechos humanos las élites rusas, no menor del que tienen otras élites apoyando lo que se está haciendo en Gaza y el genocidio de Gaza. Entonces, vamos en una realpolitik, es lo que yo planteo, realpolitik, no planteo fantasías. En una realpolitik pongamos, y Europa ponga encima de la mesa un proceso de desarme, y que además le vendría muy bien. Le vendría muy bien a todo ese proceso de transformación que tiene que hacer para poder hacer frente al cambio climático y a los desafíos de los que hablábamos antes. Esa es mi respuesta. Preguntas del público. Cogemos 2 o 3 para que nos dé tiempo a contestar, porque si no... Internet hay también. Tenemos también internet, quedan pocos minutos. Es un poco volver al inicio de la charla, cuando estábamos hablando de la transición laboral justa, que incluyera la parte laboral. Tú, además, que vienes del mundo sindical, hay una cosa que creo, bajo el punto de vista, y tú lo sabrás mucho mejor, no sé si el mundo sindical está ya en el trabajo en el caso de España, ver las diferentes regiones, ver qué sectores de las diferentes regiones se van a ver afectados, evidentemente, por la transformación, empezar a trabajar en esas recualificaciones de trabajadores y trabajadoras, porque sí que creo que hay una parte, ¿no?, de los convenios laborales justos que llevan esta parte, pero yo no sé si el mundo sindical está ya trabajando en efecto en las grandes empresas y está trabajando también con el diálogo social, o es una cosa que está todavía un poco en el papel, pero no se ha llegado a aterrizar en el tema porque, bueno, pues porque va a afectar a muchas regiones y además en muchos de los casos van a ser regiones que ya están más empobrecidas. Entonces no sé si el mundo sindical ya está trabajando en ese inicio del diálogo social. En corto la respuesta es sí. Un poco más larga es con contradicciones, como la vida misma genera contradicciones. Que no es que sean contradicciones tanto ideológicas, desde el punto de vista de las ideas, así como cuando yo empecé con esto, pues no se sabía bien. Yo me acuerdo cuando vine de Kioto, que les informé de lo que se estaba discutiendo en Kioto y que veía las caras de mis compañeros de la ejecutiva
y decía, no están entendiendo nada, y no es que no tenga dotes pedagógicas a la hora de explicar a mis compañeros de qué iba la cosa, pero pensé como en el chiste ese de la Coca-Cola, ¿no? Cuando fueron los de la Coca-Cola china, le dieron a un chino a probar Coca-Cola y dicen, ¿te gusta? Y el chino dijo, pues no sé, y dice, ya te gustará. Pues esto era lo mismo, pensé, ahora no sabéis, pero sabiendo cómo iban a evolucionar las cosas y cómo iba a evolucionar la agenda, pensé, ya sabréis, ya os enteraréis. Hoy todo el mundo sí sabe, y la posición adoptada por los congresos, el discurso del secretario general, el discurso y el planteamiento de la secretaría correspondiente de la Dirección de Comisiones Obreras, todo eso es sí, estamos a favor del cambio y estamos a favor de esa transición, de esa ecologización de la energía, de esa ecologización de la sociedad y de hacerlo de manera justa. Pero la vida a veces hace las cosas más complicadas. La vida luego en el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo no solo influye comisiones obreras, dijéramos, también influyen otros sindicatos que igual no lo tienen tan claro. Y también influye otras presiones políticas que igual no lo tienen tan claro. Estoy recordando ahora, por ejemplo, la manifestación que hubo en Extremadura en favor de la central nuclear, que una manifestación en la que estaban allí también los sindicatos, para que nos vamos a engañar. Estaba el gobierno, estaba la oposición, o sea, estaba el PP con Vox, estaba la oposición, es decir, el PSOE, estaban también las organizaciones sindicales, estaban las organizaciones vecinales y ahí estaban, y esa contradicción existe, y si fuera por ellos no se cerraría. Se va a cerrar pues porque económicamente la energía nuclear no es viable. Y son las propias empresas las que no están dispuestas a poner el dinero que hay que poner para continuar con la explotación de esa planta nuclear. Sí que están presionando para que no tengan que poner el dinero y se lo ponga el Estado. Y si se lo pusiera el Estado, pues entonces sí. Eso pero ahí, bueno, pues ahí tienes esa contradicción. Yo como secretario de Medio Ambiente y Salud Laboral, por ejemplo, mis relaciones con la minería, ¿cómo eran? Me adoraban como secretario de Salud Laboral, me adoraban porque les hacía los planes, en fin, me partía la vida para que no se matara un solo minero más y sus condiciones fueran mejores, y eso dio resultados, y me odiaban como secretario de Medio Ambiente porque les iba a quitar el empleo. Esas contradicciones existen. Y eso no se resuelve con un discurso del secretario general. Eso se resuelve como se ha resuelto, con un proceso mucho más general, con una concienciación más de la sociedad en su conjunto, y ahí sí los sindicatos han estado en el proceso. No todos, y no todos los discursos de todos los dirigentes sindicales han ido en la misma dirección, pero la marcha general sí ha sido esa. Esa es la respuesta un poco más larga que el sí que te da al principio. Y honesta. Una respuesta honesta, como lo veo. Bien, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, agradecerte la charla, Joaquín, es una maravilla. Bueno, estás en Tudela, tierra de Benjamín de Tudela. Tú, yo creo que es de los navarros más universales, ¿no? Has tenido cargos internacionales, ahora vas a Nueva York, estás en la ONU. No sé si habrá algún navarro en cargos tan internacionales. Bueno, quería hacer una pregunta más local, ¿no? Y es que tú supongo que sigues la actualidad de Navarra, ¿no? Económico, sociolaboral, también de transición ecológica. Entonces, bueno, es cómo ves a Navarra un poco en todo este dibujo de transición ecológica, ¿no? Por ejemplo, has dado antes el dato de generación de electricidad, ¿no? El 57% a nivel estatal, en Navarra el 67,5% en el último año, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves un poco todo el mercado laboral, el tema de competencias verdes, un poco todo esto? Respuesta breve, un ejemplo. Respuesta breve es un ejemplo. Si lo miramos en el contexto, ¿no?, del conjunto de España, o incluso si lo miramos en el contexto europeo, es un ejemplo. Y un ejemplo que viene de tiempo atrás, y un ejemplo con buenos resultados. Si luego miramos los resultados en términos de bienestar social, de protección social, en términos de desigualdad, en ese tipo de términos vamos a encontrar en Navarra un territorio
de los más avanzados de Europa, lo que significa decir de los más avanzados del mundo. Y lo digo así, como lo veo. La respuesta larga es con sus contradicciones. En el campo de la energía, estupendo. En el campo de la movilidad, le queda mucho por hacer. Incluido teniendo en cuenta que en la industria navarra es muy dependiente de la construcción de automóviles. Porque la empresa auxiliar, que desde el punto de vista tecnológico y de competitividad y de productividad es ejemplar, pero es ejemplar produciendo vehículos que no deben de existir. Entonces, claro, si cambia, veo a Navarra muy bien preparada para ese cambio. ¿Navarra sufrirá con ese cambio? Sí, sufrirá algo, porque los componentes que lleva un vehículo eléctrico son diferentes algunos de los componentes son diferentes de los que lleva un vehículo convencional, y toda esa especialización de industria auxiliar pues se verá resentida, más resentida que lo que se puede ver en una gran compañía. En pequeñas compañías se verán resentidas, pero también veo capacidades, y cuando digo capacidades me refiero también a capacidades de conocimiento. La formación profesional en Navarra ha sido un ejemplo. Ahora la formación profesional, desde la reforma del año 21, está disparándose muy bien en todos lados. Algo tiene que ver con esta orientación nueva de los gobiernos de coalición que ha habido en los últimos años, que no solo se orientan hacia palabras altisonantes de pacto verde y de transición ecológica, sino que se orientan en términos prácticos, y eso que antes solo se daba en Navarra y pocos sitios más de una formación profesional bien adecuada a la realidad productiva navarra se está extendiendo por toda España, pero lo era, y eso es clave para poder asumir esas transformaciones. En el campo, que es la otra gran actividad, la actividad agroalimentaria, pues Navarra tiene unas potencialidades enormes porque tecnológicamente está muy bien, y lo conozco bien. Yo nací en una fábrica de conservas, o sea, conozco muy bien, mi familia se ha dedicado toda la vida a las conservas, y conozco bien las capacidades tecnológicas que tiene, son extraordinarias, pero la transición no ha llegado todavía, ni en Europa, ni en España, ni en Navarra, al sector agroalimentario, y debería llegar, ¿no? Y debería llegar de manera urgente, y debería ser un ejemplo para el resto, porque en el resto de España no solo es el sector que más va a sufrir con el cambio climático, y sin embargo es el sector que está siendo más resistente a plantearse incluso teóricamente la necesidad de hacer ese cambio. Siempre ha pensado que ya lo era, como nosotros estamos en el campo, en la naturaleza, y vivimos la naturaleza, palabrería para decir que nosotros ya somos. No. Los mayores impactos sobre la biodiversidad y también sobre las emisiones de sectores vienen del sector agroalimentario. Y ya digo, y el mayor sufrimiento va a venir también de ese sector. Entonces ahí tiene una asignatura pendiente. Potencialidad para superarla tiene mucha, y sería un ejemplo para el inicio de la transición ecológica en toda España, así como lo ha sido para el inicio de la transición energética, porque no solo fue la primera en desplegar con fuerza energías renovables, sobre todo la eólica, sino también tenía un centro tecnológico de energías renovables, que eso da una capacidad mayor, y todo eso además se ha hecho con bastante concurso y bastante acuerdo, bastante consenso del conjunto de fuerzas políticas, económicas, de la sociedad navarra. Entonces yo sí como lo veo, y ojalá siga por esa dirección, porque, como digo, la alegría dura poco en casa del pobre, y igual a veces desarrollos que son ejemplares pues se tuercen. Espero que no se tuerza, y espero, por cierto, que este rearme y las decisiones económicas de este rearme no tuerzan el desarrollo económico. Mi amigo Raymond Torres escribió una columna, siempre escribe una columna en las páginas sepia del País, del domingo, y escribió una columna maravillosa sobre el impacto económico del rearme europeo. La columna era maravillosa, pero las conclusiones que sacaba eran muy duras de digerir, porque a diferencia de lo que ha supuesto esa inversión de 750.000 millones de Next Generation para una recuperación verde,
esta 800.000 millones no van a tener el mismo impacto, porque, mira, aquí lo vemos bien, quien en realidad va a absorber los mayores beneficios de ese va a ser Estados Unidos, porque la capacidad y en el caso de España todavía más, y lo expresa muy bien Raimon Torres aquí. Raimon Torres, amigo mío, porque era de la OIT y ahí nos hicimos amigos. Entonces, ahora ya no es de la OIT, pero es un analista muy interesante. Entonces, dice que para España todavía peor, porque el tipo de industria armamentística que hay en España es como mucho más precaria y la posibilidad de beneficiarse de todo eso es menor que en Europa, y las deudas que eso va a entrañar, y cuando digo deudas no me refiero solo a deudas financieras, es mayor. De hecho, la posición de España es esta. España hoy es el país que menos invierte. Tenemos aquí el 1,28. Está invirtiendo el 1,28. Dio un salto importante porque en el año 2014 invertía 0,92 y ahora invierte 1,28. Pero es la que menos invierte. Y además no hay mucho consenso. Que el presidente ha tenido que hacer trabajo en Europa para que cambien la expresión rearme por otra, porque sabe que la expresión rearme no está muy bien vista en España. Y afortunadamente, España ha sido un país bastante posicionado en términos de paz. Las mayores movilizaciones que se han conocido en la democracia fueron contra la guerra de Irak, contra la presencia española en la guerra de Irak, sin ninguna duda, y es por algo. Y ese espíritu pacifista que tiene España en su conjunto, creo que es bueno que se mantenga. Entiendo el miedo que tienen ahora pues, los países bálticos, que fueron en su día de la Unión Soviética, o los países nórdicos, a una posición agresora y agresiva de Rusia. Ahí entiendo, pero que el conjunto de Europa participe de esa misma visión, incluido con excusa de que sí, de que en los países bálticos hay riesgo, es demasiado forzar intelectualmente y demasiado querer transformar las opiniones de la gente con una argumentación exagerada o falsa. Bueno, Joaquín, pues muchas gracias. Sí. Luis, cierras Pues si nada, quieres. yo creo que son, no sé qué pensáis, pero sí, a mí me ha hecho pensar mucho, sobre todo este salto un poco más estratégico, político, respecto a otras charlas que te agradecemos por tu visión, lo que decías tú antes, ¿no? Esa visión mundial que has tenido. Y esto significa que tendrá que venir alguna vez más, ¿no? Hombre, ¿O desde qué? luego. Muchas gracias a todos y gracias a Más Planeta también por montar esto. Gracias.